el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa. Estamos en la 88.7 FM Radio Ciudadela. Esto es Arte. Programa que conduce Nisa Todaro y Daniel Fernández Corch. Espacio que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Con ustedes, esto es Arte. Amigos, hemos llegado a este nuevo segmento recientemente inaugurado al que hemos denominado Escritores por el Mundo. Y aquí Nisa Todaro entrevista a la escritora Milagros Noguchi desde Japón con su nuevo libro Pioneros del Sol Naciente. Bueno, estamos con Milagros Noguchi, quien se encuentra a miles de kilómetros. Dinos exactamente en qué lugar estás. Hola Nisa, ¿cómo estás? Sí, yo estoy aquí al otro lado del océano. Estoy viviendo en Osaka, Japón, desde hace 30 años. Algo así. Milagros, en tu libro Pioneros del Sol Naciente, nos cuentas tradiciones orientales, términos y saludos japoneses que fuiste adicionando en el transcurso del relato. ¿Lo hiciste para que resultara más atractivo? Te diré que Pioneros del Sol Naciente nace por un afán que yo tenía de escribir sobre la historia de mis ancestros. Mi abuelo fue uno de los pioneros del Sol Naciente, o sea, de Japón. Él llegó poco antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, porque la inmigración empezó desde 1873 a causa de un tratado de paz y navegación que fue firmada entre el gobierno de Perú y el emperador japonés. Entonces, junto con otros grupos de inmigrantes, llegaron a las costas peruanas, a la sierra y hasta el oriente peruano, a la Amazonía. Hicieron colonias y ellos conservaban su cultura, conservaban todas las manifestaciones culturales. Eran personas bastante unidas y cuidadosas de lo que era su cultura, mantenían su idioma. Poco a poco fueron haciendo escuelas. Es que se formó una especie de subcultura, ya no era una simple comunidad pequeña, fue una subcultura que nació, se gestó dentro de otra cultura, dentro de ambos países, la cultura de ambos, de Japón y de Perú. Fue el resultado de este movimiento migratorio y hasta el día de hoy estas comunidades conservan su idioma, tal vez hasta su filosofía o religión, si se le quiere llamar así. Es una atrapante historia que combina dos culturas diferentes, como lo son Perú y Japón. ¿Cómo surgió la idea? Más que una idea que surge de improviso, se trataba de la esencia del relato. Hablar de los pioneros japoneses es detallar todos los aspectos culturales que ellos llevaron a nuevas tierras y a la par se tenían que acostumbrar al nuevo medio, a la nueva sociedad, a una sociedad que tenía muchos preconceptos hacia ellos. Eh, Era mediados del siglo XX, antes y después de la Segunda Guerra. La cultura japonesa hasta hoy se encuentra
en ellos, en las comunidades que han quedado, siempre guardaron las reminencias culturales y en esa época la sociedad peruana, a pesar de que tenía todos sus preconceptos, a pesar de que ellos sufrieron y lucharon por mantener su comunidad, pero nunca dejaron de lado su cultura. Es más, aprendieron digamos, a tenerle cariño a la nueva tierra y a abrazar también la cultura peruana. Noté algo muy interesante en toda tu obra, que preferiste utilizar un narrador y no la tercera persona. ¿Eso lo hiciste con algún propósito en particular? Sí, Nisa. Mira, yo tengo otros cuentos y otras novelas que he escrito, pero que aún no las publico. Las hice hace muchos años también. Y es como algo que me gusta utilizar siempre un narrador. Me gusta relatarlo en tercera persona. Aunque en este relato, en Pioneros del Sol Naciente, es como una novela. Y llegamos a un punto en que el personaje central, que es aquella niña, pues de la que relata toda su vida, Haruko, es la que toma la narración y ella misma se encarga de narrar, de contarle su vida a, a la persona que va en busca de las historias de los pioneros. Entonces yo empecé con un narrador y al final también aparece el narrador. Y fue por eso también para darle una separación, darles un lugar a cada personaje un poco más definido. Milagros, otra cosa que me llamó poderosamente la atención son los pasajes y los epígrafes que contienen muchas enseñanzas de vida. ¿Ese sería el objetivo de tu libro? Pioneros del Sol Naciente transmite pasajes de la historia no contada o tal vez poco transmitida, hablando a nivel general, la historia de los pioneros muy pocos la conocen. Y también, por supuesto, esos epígrafes parten de la filosofía, de la misma cultura y del folclore popular de ese antiguo y místico país. Por ejemplo, la leyenda de los Pescarpa, que se les dice Koi aquí. Otras frases que salen del Zen y otras también budistas, como parte de ellos las usan como parte de la vida. Tenemos, por ejemplo, el Kintsukuroi, que significa el recomponer. Tenemos el Ikigai, que es aquello que le da razón a tu vida, lo que más te gusta en la vida. Hay muchas frases que son bastante cenistas. ¿Te parece que Minori, al encontrarse cara a cara con su pasado a través de Haruko, esa sería la forma de encontrarse a sí misma? En esto te voy a contar que hasta ahora los pioneros, los inmigrantes que viven en Perú, los más ancianos, muchos de ellos no les gusta hablar de sus experiencias, de todo lo que vivieron, porque realmente que fueron cosas muy duras para ellos en un principio. Ahora, claro, ya no, pero en esa época la pasaron bastante mal. Y el japonés tiene algo que a veces no habla de su pasado cuando es un pasado que le ha dejado mal sabor y no transmiten. Entonces, para ellos lo que tienen que borrar de su historia la borran con el silencio. Y eso sucedía en el caso de Minori.
En su vida ella encontraba esos vacíos. Ella quería conocer lo que sus padres habían experimentado. Quería conocer, ella se enteró de que ellos habían vivido en Perú, que habían sido inmigrantes, pero ellos prácticamente no le habían contado nada. Por eso que ese vacío la hizo buscar, a pesar de que ella tenía una profesión, pero no se sentía a gusto. Es algo que nos pasa a muchos cuando queremos encontrarnos, cuando buscamos saber de la misma historia. Y como te digo que esta historia es 95% real, porque se trata de la vida de mi abuelo, de mi madre, y yo lo he sentido, porque a veces yo les preguntaba cosas que ellos no me decían. Y pues yo comprendo que es por ello, por esta razón que quieren siempre borrar aquello que les dejó tristeza, aquellos que le dejó un mal sabor en los recuerdos. Y creo que Minori, al encontrar toda esta historia, al conocer todo el pasado también de la misma Haruko, todo lo que ella le contó, todo lo que ella había padecido, había sufrido, pero que al final salió a flote de todo esto, la hizo encontrarse. Minori se sentía mal, se sentía no realizada y estaba tratando de crear un nuevo libro, ya que ella era escritora, y quería plasmar la historia de sus abuelos, pero ellos no les contaban nada. Entonces ella vio que lo que había pasado Haruko eran cosas mucho peores, y sin embargo, después de haber luchado tanto por ocupar su lugar en una sociedad que la marginó, que prácticamente la esclavizó, ella había salido adelante, era una mujer emprendedora, era una empresaria. Eso hizo que Minori se diera cuenta, ¿no? De que, claro, ella ignoraba las historias, ignoraba todo lo que sus padres habían sufrido también, pero que al fin de cuentas todo se podía recuperar en el presente, tratando de hacer un presente positivo. Yo creo que sí se reencontró con ella misma. Un libro que nos lleva a transitar por un sendero donde se mezclan dos culturas diferentes. Es interesante, ameno, ágil, que nos enseña lo importante de saber cuáles fueron nuestras raíces. Pioneros del Sol Naciente, un libro de Milagros Noguchi que te invito a que lo leas. Ya se encuentra disponible en Amazon. Gracias, Milagros, por colaborar con este segmento del programa llamado Escritores por el Mundo y regalarnos, a través de Pioneros del Sol Naciente, una porción de esta cultura que nos resulta muy interesante para todos aquellos que vivimos de este lado del mundo. Muchas gracias también, Nisa, por permitir que este libro, Pioneros del Sol Naciente, viaje a través de tu programa y llegue a pasar, cruzando el océano, llegue a las tierras de Sudamérica. Muchas gracias también, Daniel. Gracias por el espacio que me han dado. Ha sido nuestro agrado haber realizado el programa de hoy para ustedes. Le mandamos saludos a nuestros compañeros de trabajo en la Asociación Uruguaya de Escritores, muy especialmente a Natalia González, como siempre lo hacemos, porque ella es la que se encarga de subir estos programas a YouTube y a la página oficial de AUDE. También les recuerdo que, como siempre, tenemos que rechazar todo lo que nos limite. Mi nombre es Daniel Fernández Corso y junto a Nisa Todaro les deseamos lo mejor para la semana que viene. Gracias y nos encontramos en el próximo programa de Esto es Arte.